Bien, Inge. Su merced. Bien, bien, muchas gracias. ¿Y qué sabemos del resto? No han llegado, solamente Samuel, que ya se le hizo costumbre llegar tarde. Como les estaba diciendo, Hamilton siempre llegando tarde. Hamilton ni pelea, está aceptando todo. Hamilton, Buenos días, Inge, buenos días. aquí diciendo que usted siempre llega tarde. No, Inge, es que lo que pasó fue que, o sea, no me abrió Zoom. O sea, yo les piché para que me abriera Zoom, pero no me abrió. Y no me abría y no me abría. Y me tocó varios intentos. O sea que es la primera vez que llega tarde. Sí, señor, esta es la primera vez que llego tarde, pero fue por error de software. No, pues dijimos que tocaba dedicarse a la Hamilton. Eso estaba diciendo claro. No sé. Yo decía que faltaba uno, Cristian. Entonces la vamos a montar a Cristian. Sí, como les estaba diciendo, Cristian siempre llegando tarde, es el último que llega o no llega. Ni siquiera se defiende Cristian. Buenos días, ingeniero, qué pena la molestia. Es que le estaba dando a abrir al link de Zoom y no me quería abrir el link. Me tocó cerrar el navegador y volverlo a abrir porque no me quería abrir el navegador, el link de Zoom. ¿Cree que le creemos? Sí, Inge, a mí también me pasó. Ya tenía que dañar Hamilton. O sea, Hamilton estaba diciendo montémosle a Cristian y ya, dañó el plan. Ahí está pintado Hamilton. Por favor, activemos las cámaras que creo que ya estamos todos. Ya vamos a molestar, sí. Edward también, Hamilton, Luis Carlos. ¿Nos falta alguno? Habiliten sus cámaras, porfa. O están en pijama. A ver, ahí está el juicioso de Samuel. Claro, todavía con los ojos empijamados. Cristian, Cristian no, sino Edward, bien peinado. Inge, voy a entrar con el celular porque es que la cámara del computador no me sirve. Tranquilo, entre como pueda, pero que le veamos la cara para saber si sí es Hamilton. ¿Quién me hace falta? No distingo quién me hace falta. Falta Cristian Cuervo, creo. Cuerpo, sí. Le tengo una, no sé si buena noticia o mala noticia a Claro.
Pues eso dependería. Pues es una decisión que no tomé yo, pero igual lo condenaron. Entonces sí, el Cristian para montarla ya haciendo con las manos, no sé qué con... Ah, sí, es Hamilton. Luis Carlos Claros, su merced ha sido elegido el monitor del grupo. No sé si sabe qué implicaciones tiene eso. Sí, ya me puedo hacer una idea. Cuéntele, Hamilton, ¿qué le toca hacer a usted que le debe? Pues decir qué materias, qué actividades se están haciendo, qué temas nuevos se están viendo por semana y, y ya. Es lo más, eh, pues así que se hace como escribir el nombre del monitor y Sí, yo le tengo que pasar un link, ahora se lo busco y se lo paso, que no me acordé. Entonces, su merced recibió esa condena. Bienvenido al club. De nada, Samuel, porque lo habían condenado a usted, pero yo había dicho que usted estaba en TBS y después Camilo me contó que no, que era Hamilton. Entonces mínimo lo Bueno, pondrán en gracias. Gracias por no darme ese privilegio. pero no, tranquilo, mínimo lo pondrán en electrónica. O si lo quiere, aún no está de tiempo, tranquilo. Ah, no, no. No se preocupe que a Cristian también ya lo están preparando. sí, eso, todos. Eso todos. Por ejemplo, al último que entró le toca el miércoles a las 8 de la mañana en una reunión. Buenas, Lava. Entonces, ruegue Eslava que no sea el último. ¿Cómo? Sí. Y el problema no es asistir a la reunión, sino como los 20 archivos que tiene que leer. Entonces, ruegue que no sea el último. Yo sé que llega más gente. Ya le llegará el correo O en falta más una, gente. ya le llegará el correo en una horita, 2 horitas. Bien, listo. ¿Cómo les fue con las tareas? ¿Sí pudieron hacerlas? ¿Cómo le fue Hamilton con la tarea? ¿Sí la pudo hacer? ¿Cuál Inge? No sé cuál Inge. La que tocaba hacer de laboratorio. Ah, ¿La grupal? ¿La grupal? No, la individual de laboratorio, ¿sí o no, Cristian? No, ¿qué tal ustedes contratarlos para hacer pegas? No, no había ninguna tarea individual, era la grupal. Solo la de los textos y ya, ¿no? La de Sí, resumen. sí, sí, Esa sí. ya la entregué. Por Hamilton y por Cuervo. Ah, listo. ¿Y el otro grupo quién era? Claros y yo. Luis Claros y yo. Y Alejandro. O sea que Edward no sabe de qué le están hablando. No, sí, claro. Sí, Ah, también lo bueno. enviamos. Ah, bueno. Extraño a Cuervo, ¿qué le pasaría? No llegó. Sí, todos lo extrañamos. El ingeniero Cuervo ya nos escucha. Me salvé. No, señor, no se salvó. El que se salvó fue Gustavo. Ah, ahora más tardecito le llegará un correo de que tiene que asistir a una reunión la otra semana. Pero la buena noticia no es que tiene que asistir a la reunión, sino que tiene que leer como 20 archivos. Cuervo es de Tunja. Es el único que no tiene abierto la cámara. Cuervo, no sé si me escucha. Apuesto que está diciendo que se le fue el audio y que no escuchó la tarea. Póngale cuidado. Lo van a condenar, Gustavo.
No, pero igual él llegó de última. Buenas, buenas, buenas. Digo, ¿qué se pasó hoy? No, dije, es que el internet me está fallando. Pero desde las 6, No, desde las 7. no le digo que es que llegó a entrar tarde. Bueno, listo, ahora sí ya estamos todos. Resumiendo, entonces les estaba contando que condenaron a Luis Carlos a ser el monitor de la asignatura y que hablando en serio les va a llegar un correo a algunos, no será a todos, algunos para que asistan a unas reuniones la próxima semana que se encuentran en la evaluación documental y estadística de la Universidad para la Renovación Multicampus. Entonces, no es un trabajo largo que hay que hacer, sino asistir a una reunión, mirar unos archivos, mirarlos no quiere decir estudiarlos, sino revisar qué hay, hacer una preevaluación, que es solamente seleccionar, y pues asistir a la reunión. Entonces ahora les contaré a quiénes le tocó, que no revisé. Esa reunión a qué horas es? Es que hay varios horarios, me toca mirar. Sé que hay uno que es el martes por la mañana, el martes por la tarde, el miércoles por la mañana, el jueves por la mañana y el viernes no recuerdo el horario, ahora sí es por la mañana o por la tarde. Entonces yo les voy contando ahí y ahí también aparecerá el teléfono y evidentemente habrá permiso académico para eso. Entonces ahí les voy contando. ¿Listos? Bien, entonces vamos a iniciar, vamos a continuar. Entonces he preparado una presentación y el día de hoy se va a generar un trabajo en equipo y una exposición para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase, Luis? A ver, el micrófono, Lu- claro. ¿Cuándo? lunes. Pues yo no tengo problema el lunes, son normalmente ustedes los que dicen, ah, yo quiero descansar el festivo, ah, me dejó mucha tarea. Pues si quieren el lunes hacemos clases. Entonces ahorita me Ah, cuentan. cierto. Uy, qué pena. No, no, no. Ahí me cuentan. Entonces voy a compartir la pantalla para que miremos la presentación. No me mande besos, Cristian. Cristian empieza a ser sospechoso, llega tarde y le manda besos a uno. Me cuentan si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Afirmativo. Listo. Entonces, en la sesión anterior estábamos viendo que existían en la primera sesión vimos que existían en los países diferentes formas de suministrar la energía eléctrica. Algunos lo suministraban a 120 voltios, otros lo suministraban a 220, que era lo más común. Existen algunos países con otros niveles de tensión. Y la frecuencia de operación también eso es o de 50 o de 60 Hz. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué existe esta diferencia? Porque si uno divide 1 entre 50, pues le va a dar 20 milisegundos. Y si uno divide 1 sobre 60, le da 16.66 milisegundos. Pero resulta que 60 es múltiplo de 360 y 360 tiene una circunferencia, 360 grados. Entonces, algunos países en la generación de la energía eléctrica toman como decisión controlar el ángulo, o sea, los grados, esos serán los países que lo hacen a 60 Hz, y otros países que lo hacen a tiempo. Entonces, esos serán los que lo hacen a 50 Hz, porque unos controlan a 20 milisegundos y otros los grados que se generan. Esa es la diferencia y la razón que toma cada nación para poder determinar si lo hace a 50 o a 60 Hz. La forma o la estrategia de control que van a emplear para la producción de la energía eléctrica. Entonces, esa es la razón de que haya. En otros países el nivel de tensión es que es más eficiente tener diferentes hilos conductores. Es más eficiente tener 3, 4 hilos que tener 2 hilos, que es el que normalmente tenemos en nuestra casa cuando decimos que tenemos un sistema bifásico. Y en el sector rural, por cuestión económica, solamente tenemos sistemas monofásicos. La diferencia entre un sistema monofásico y uno bifásico es que en el sistema monofásico
solamente puedo tener 120 voltios. En un sistema bifásico puedo tener 120 voltios o 220 voltios. Depende de lo que uno quiera y de las protecciones que se requieran. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en un edificio y necesitaran colocar algún electrodoméstico que tuviera 220 voltios, tendrían que preguntarle a su administrador o al constructor, y si no, ustedes mismos cuando terminen el curso, poder mirar si lo pueden hacer, si esto se puede hacer. Se supone que la norma dice que todas las edificaciones en el área urbana deben tener la posibilidad de suministrar 220 voltios, es decir, ser un sistema bifásico. Pero muchos constructores no son responsables y no lo hacen por ahorrar costos. Entonces ustedes son jóvenes, pero en un futuro cercano tendrán que adquirir una vivienda. Y esa es una de las preguntas que incomodan a los constructores, porque pues primero no saben mucho del tema, no saben cómo responder, y segundo, evidencian que hay un conocimiento y un cumplimiento de la normatividad. Ahora, si ustedes tienen una finca, una casa en el sector rural, allá sí es difícil poder tener, toca hacer ya una petición a la empresa de energía para poder colocar el sistema trifásico. Pero ya también en la mayoría de los pueblitos, llámese Muniquirá, Barbosa, todos estos sectores, ya tienen en sus centros urbanos redes trifásicas y eso lo permite. Mientras que en el sector industrial sí se pueden tener diferentes niveles de tensión. Por ejemplo, es común encontrar tensiones de 440. ¿Y por qué ese valor de 440 voltios? Porque es la unión de dos fases de 220 voltios. Entonces, responden a eso. Alguien ya había dicho que me acordara la historia de la tensión en Bogotá, pero ese alguien, que ya me acordaré quién fue, entonces no me acordó, pero ahorita me acabo de acordar. Entonces, resulta que cuando inició la energía eléctrica en el país, que la primera generación de energía eléctrica fue Barranquilla por allá en 1889, después fue Bogotá y en 1890-91 ya tenía servicio de energía eléctrica y era tomado, hicieron una pequeña hidroeléctrica que generaba 200 kilovoltamperios, es decir, más o menos lo que puede generar un edificio grande. La finalidad era poderle suministrar energía a las casas, a las viviendas que habían en Bogotá. Emplearon el salto de Tequendama, llevaron la energía eléctrica hasta allá y gozaban las personas, pero tenía una característica muy especial y era que la tensión era de 150 voltios. Recuerden que tenemos nosotros 120 voltios. Fue avanzando los años y para más o menos 1950-1960, incluso los primeros años de los 70, las personas tuvieron que adquirir un aparato que ellos lo llamaban un regulador, era el nombre popular que le daban. ¿Y qué era lo que hacía eso? Bajaba la tensión de 150 voltios a 120 voltios. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿Cuál sería el nombre adecuado de ese aparato? A ver, Cristian, que llegó de última, entonces dijeron que tocaba dedicársela. ¿Un transformador? Sí, señor, era un transformador, entonces lo metían en una caja metálica, tenía una relación para que bajara de 150 a 120 voltios. Y dependiendo del sector donde uno viviera en Bogotá, tenía que tener ese aparato. Pasaron buenos años, si la memoria no me falla, casi entrados ya los años 80, es decir, en los primeros años de la década de los 80, ya se hicieron las correcciones y la gente dejó de tener ese aparato. ¿Por qué razón? Porque las políticas no estaban todavía bien definidas. El país hasta ahora estaba generando políticas para determinar cuál era el nivel de tensión residencial que hoy en día se tiene. Y podemos concluir entonces, Jaime, ¿sí, Jaime? Miramos los nombres, no olvidan. Cristian, ¿de cuánto es la política para la atención que tenemos hoy en día en Colombia? La atención residencial. Cristian Alejandro. Sí. 120, 60 Hz, ¿no? 120 voltios a 60 Hz. Entonces, a menos que haya una señalización en donde uno va a conectar, uno tiene la confianza de que son 120 voltios.
Y uno, como ingeniero, siempre tiene que asegurarse de que si uno va a tener un nivel de tensión diferente, debe de marcarlo. Y existen diferentes tipos de marcas. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado en la universidad que existen unas tomas naranjas y otras blancas. ¿Qué serán esas tomas naranjas? A ver, Hamilton. Creo que las naranjas son las bifásicas. No, señor. Edward, de un hombre sapiente que ya vio clase conmigo. ¿Qué serán las naranjas? Pues no sé, yo solo diferenciaba las que tenían la protección esa térmica, que tienen como un botoncito. Yo no las he visto en la universidad. Las que tienen un botón en el centro, las naranjas, no las he visto, sinceramente. Las naranjas que están en la universidad se encuentran en los laboratorios y en algunos salones, y esas son las que las suelen llamar tomas reguladas, es decir, que tienen un regulador y que siempre su tensión va a ser de 120 voltios, no va a variar. Entonces tienen un equipo al cual van conectadas y aseguran que existe esa tensión. Normalmente los arquitectos y los que hacen la distribución eléctrica, no solamente los arquitectos, también designan que esas tomas sean las que van a suministrar la energía eléctrica en caso de que se vaya la corriente, la red comercial. Es decir, son los que pueden suministrar una energía en caso de ausencia de electricidad. ¿Cómo se suministra esa energía? Si no hay electricidad en la ciudad, ¿cómo se suministra? ¿Qué aparato se tiene que tener? ¿Una planta? ¿Por medio de una planta? Por medio de una planta. Entonces existen plantas eléctricas que funcionan con baterías. Uno normalmente puede tener en su casa una, que uno la suele llamar UPS, y tiene unas baterías parecidas a las de un carro y le suministra a uno por un tiempo determinado. Y hay otras que funcionan con combustible, como puede ser fuel oil, gasolina o cualquiera de estos combustibles, y son un motor, y ese motor genera la electricidad. Mientras tenga combustible, lo hará. Entonces, cuando uno está considerando la compra de esa máquina, entonces uno tiene en cuenta cuánto es el combustible, cuántas horas me va a suministrar y cuánto va a ser el ruido que genera. Entonces, son algunos de los criterios que se deben tener en cuenta eso, porque su ruido es grande, es como si uno estuviera al lado de un bus o de una tractomula poniéndole la oreja, entonces el sonido es fuerte. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Y dentro de los criterios de diseño, entonces, hay que determinar cuáles son los puntos que no se pueden quedar sin energía. Entonces, por ejemplo, uno elemental en la universidad, el rector no se puede quedar sin energía, porque pues es el rector. Entonces, hay unos criterios que esos que tienen que ver, digamos, con la fuerza estratégica de la universidad y otros con la funcionalidad. Por ejemplo, no se puede quedar sin energía donde tienen guardados los equipos de cómputo, los servidores y todo eso, porque pues se perdería información, se perdería el acceso a la universidad. Y cuando se hacen bien las cosas, entonces se clasifica que, por ejemplo, en los corredores, en las escaleras, siempre haya suministro de energía. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esos elementos. Y evidentemente, si estamos en Colombia, la tensión que debe suministrar esa fuente es 120 voltios a 60 Hz. Si estamos en un país, como puede ser Perú, ¿qué nivel de tensión debería tener? Gustavo, se puso en su tarea que Perú. Ya reviso que no me acuerdo. Ah, no le digo a él, quién sabe, mandó a una de sus señoras a hacer la tarea. Ahí está pintado Gustavo. Creo que era 220, si no estoy mal. 220, sí señor, 220. Entonces, ese debe ser el nivel de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, eso, aquí empezamos a ver que la potencia eléctrica no solamente tiene que ver con razones técnicas, sino con razones administrativas y razones políticas para poder dar su suministro. Bien, entonces ahora las fuentes de tensión se pueden clasificar de diferentes formas. Entonces, las más comunes son las que presentamos ahí. Son señales periódicas, señales no periódicas,
señales alternas, señales continuas y constantes en el tiempo, señales continuas y variantes en el tiempo. Entre otras, pueden existir muchísimas otras clasificaciones. Lo importante es poder establecer una característica. Entonces, Edward, ¿qué piensa que es una señal periódica? Una señal periódica es una señal que se está repitiendo en el tiempo. Pues si tenemos una gráfica de voltaje en función del tiempo, digamos. Entonces se repite. Es como, digamos, la señal que nos da el corazón en un electrocardiograma. Generalmente es periódica, se repite. Pues a Da- menos de que esté extraño y tenga problemas, entonces. David, ¿por qué piensa que lo que dijo Beltrán está mal? ¿Me repiten que se le cortó el final, lo último? Que si le repite Beltrán, que le No, no, pregunta a la yo, pregunta en sí. que por qué cree que lo que dijo Beltrán estaba mal. Pues lo del corazón sería lo que de pronto sería mal, porque no creo que un corazón tenga unas pulsaciones de pronto así periódicas, porque no creo que se repitan, que tengan la misma frecuencia, ¿no? O sea, que la señal que está generando no se repita. Vamos a descubrirlo entonces y ahorita volvemos a hacerle la pregunta si el corazón tiene una señal periódica o no. Listo, entonces No sé. las señales periódicas son aquellas que se repiten en el tiempo. La más común puede ser la red eléctrica que empleamos. Ya creo que todos nosotros sabemos que cuando nosotros conectamos a una toma, vamos a tener una señal alterna y sinusoidal de forma periódica. Entonces, por ejemplo, no sé si todos pudieron observar en el osciloscopio ese tipo de señales en algún momento. Gustavo, ¿la pudo observar en algún momento? Sí, señor. Hamilton. Sí, Y si la pudo observar Luis Carlos, estoy seguro que todos la pudieron observar. ¿Sí la pudo observar Luis Carlos? Carlos. Luis Carlos. Que si alguna vez sí pudo Sí, observar, es que ¿sí pudo observar la señal? sí, muchas veces. Muchas veces, y eso espero que lo hayan podido hacer. Pues la gráfica me salió muy pequeña, más adelante creo que vamos a ver otra, para que podamos observar los números que aparecen al final, porque esos son sumamente importantes. Algunas características de las fuentes de potencial o de intensidad de corriente son, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros casi siempre consideramos que esta es una fuente de voltaje, pero también hay fuentes de corriente que son capaces de suministrar esa forma de onda. Entonces en ella se puede identificar la amplitud. ¿Qué sería la amplitud? Alejandro. El pico máximo de voltaje que puede alcanzar la señal. La amplitud corresponde al desplazamiento que tiene la señal en el eje vertical, en lo que llamaríamos el eje Y. Entonces, eso corresponde la amplitud. Y esa amplitud hace referencia desde su punto de origen, en este caso el cero que tenemos ahí, y hasta donde sube. También la podríamos considerar esa amplitud hacia su parte inferior. La parte alta la llamamos cresta y la parte baja la llamamos valle. Otro elemento que podemos identificar con facilidad es el periodo. ¿Cómo determinamos el periodo Hamilton en una señal? Como la que estamos viendo. desde donde inicia hasta donde vuelve a repetir. Que ¿Cómo podemos determinar el periodo en una señal como la que estamos viendo? Pues, o sea, por eso, desde donde inicia hasta donde pues, se repite otra vez esa señal sería el periodo.
Listo. Y si usted no sabe dónde inicia, porque digamos en la gráfica que estamos viendo, eh, pues se puede apreciar con facilidad que tiene un origen, que es ahí donde está el punto cero. Pero en el osciloscopio no vemos ese punto cero. Mm, pues nos podrían dar la frecuencia y teniendo la frecuencia sería el inverso. Si estuviéramos en el laboratorio le diría, no, porque yo no le estoy diciendo que oprima el botón donde dice la lectura, sino que mida, no que lea. Pero como estamos en el laboratorio sino acá, entonces, si eso se nos ocurre, entonces nosotros podemos determinar el periodo determinando la distancia que hay de una cresta a la otra cresta o de un valle al otro valle. ¿De acuerdo? En el osciloscopio nunca vamos a saber cuál es el origen que tiene la señal. Tenemos que elegir nosotros. Cuando estamos allá en el laboratorio y ya tendremos esa práctica, yo siempre los molesto porque les digo, no lean, midan, porque hoy en día los osciloscopios digitales uno le oprime un botón y le aparecen todas las variables. Pero hay momentos en que es importante medir. Entonces, es muy, muy importante poder clasificar. Y des en cuenta que aquí estamos diciendo que uno como profesional, que uno es el que elige, uno es el que decide. Alguien puede decir, oiga, yo no quiero hacerlo con la cresta ni con el valle, sino desde este punto de origen. Entonces uno llega y dice, bueno, si usted es capaz de determinar ese punto de origen y mirar dónde se repite, usted habrá podido determinar el periodo. Ya habíamos mencionado que es fácil identificar cuáles son las crestas y los valles. Como su nombre lo dice, los valles es la parte inferior y las crestas la parte alta. Y es posible determinar la ecuación que lo rige. Si ustedes observan esa forma de onda que tenemos ahí, ¿qué ecuación dirían que se tiene? A ver, claros. Envejecemos, ¿Una onda seno? ¿sí? Una onda cero. ¿Sí? También más adelante vamos a determinar que cuando uno estudia la energía eléctrica, entonces uno nunca habla de la función seno, sino de la función coseno. Camilo, ¿en qué se diferencia la función seno de la función coseno? La fase, En que una se encuentra desfasada de la otra. ¿En cuánto? 90 grados. En 90 grados. Entonces, siempre que hablemos en el estudio de las cargas eléctricas, siempre nos referiremos a la función coseno. No hablaremos de la función seno, sino de la función coseno. De esta manera, ¿qué podemos decir? Que cuántos periodos estamos observando en la gráfica. Beltrán. ¿Periodos? ¿Sí? Dos. Dos. Muy bien. Ahí observamos dos periodos. Bien, entonces aquí podemos observar que en la cresta podemos ver el valor máximo y en el valle podemos ver el valor mínimo. Si nosotros pudiéramos hacer una representación de eso, diríamos que ese es, por ejemplo, el voltaje o la corriente pico-pico, porque estamos considerando el valor o la distancia que hay entre una cresta y un valle. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros lo estamos modelando, nosotros hablamos del voltaje que hay desde donde se origina hasta la cresta o de donde se origina hacia el valle. Entonces, cuando estamos midiendo con un voltímetro y nos da 110 voltios, ¿qué región estaremos midiendo? Cristian. ¿Cuánto, Cristian? Cristian, Pineda.
Inge, todo que me llame Alejandro porque es que yo me confundo cuando dice Cristian. Bueno, Cristian Alejandro. RMS. Pues no le estoy preguntando eso. Ah, no entendí la pregunta, Les Inge. estaba preguntando que cuando estamos midiendo con el voltímetro y él nos dice 110 voltios, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al voltaje entre los picos o al voltaje que hay entre donde inicia y su parte más alta? Ah, el voltaje pico máximo. Sí, digamos que hacia el voltaje pico máximo. Más adelante descubriremos que hay que hacer una apreciación ahí. ¿Listo? Entonces también podemos observar eso. Y claro, ¿cuántos periodos estamos viendo ahí? 4. 4. Bien. El periodo de la señal corresponde a la distancia, como les decía, que existe entre dos crestas de la señal. Y ahí podemos observar. Entonces, que siempre es importante y que nunca se les olvide, sobre todo en las evaluaciones, que cuando los mande graficar algo, siempre mínimo háganlo con 3 o 4 periodos. No lo vayan a hacer con uno. Siempre 3 o 4. ¿De acuerdo, Hamilton? Sí, señor. O si nosotros hacemos memoria, podemos recordar que de la física mecánica algunos elementos importantes. Esto es la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué es? El número de veces que se repite la señal en un segundo o en un submúltiplo de los segundos. Entonces, por eso cuando uno llega y dice, la frecuencia de la red eléctrica, 60 Hz, quiere decir que en un segundo, ¿cuántas veces se repitió la señal? ¿Cuántas? Pues, Camilo. 60. No, señor. ¿Cuál es la pregunta, Inge? Así es, 1 sobre 60. Pues es que, lo vi con los ojos cerrados. no, pues es que más o menos lo entendí, pero o sea, No, recuerden entonces que existe una relación entre el tiempo y la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Y entonces, si sabemos que la frecuencia es 60 Hz y queremos encontrar el tiempo en que se produce una señal, entonces haríamos la división. Así, 1 sobre el periodo o 1 sobre la frecuencia. Inge, Si la pero frecuencia... ¿qué pero la molesto? Su merced preguntó era cuántas veces se repetía en un segundo. Pues vamos a ver si es 60 o cuánto es. ¿Cuánto tiempo tarda una señal sinusoidal en nuestra red eléctrica en producirse? ¿Qué harían ustedes para resolver esa pregunta? pues si ya tenemos la frecuencia, pues dividimos 1 sobre 60 y ya tenemos lo que es. ¿Y cuánto le da? Es 0,016. 0, 1.66 milisegundos más o menos. la embarró porque puso mal la coma. 16.66 milisegundos. Eso quiere decir que cuando se hagan 60 señales tendremos un segundo. ¿De acuerdo? Por eso era que se decía cuántas señales se pueden producir en 60 Hz, pues serán 60 y cada uno tendrá una duración de 16.66 milisegundos. ¿De acuerdo? Esos datos no se les puede olvidar. ¿Cuánto? Que el periodo de la señal eléctrica en Colombia es de 16 milisegundos, 16.66 milisegundos. Si estuviéramos en Perú o en Argentina, que la frecuencia es de 50 Hz, ¿cuánto sería el tiempo? 20 milis. 20 milisegundos. Bien, Eduardo. Entonces, son datos que, insisto, no se les puede olvidar.
¿Sí fue Eduardo el que habló? Que aquí se está viendo Camilo. La No, fui yo, y yo es, Samuel. Samuel. La longitud de onda en física se conoce como la longitud de onda, la distancia que recorre una perturbación periódica y se propaga por medio de un ciclo. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Cuervo, ¿qué es la longitud de onda? Yo diría que es la distancia entre, digamos, entre cresta y cresta. Correcto. Era que no le iba a preguntar a Cuervo, pero aquí la pata era eslava. ¿Sí? Entonces, el periodo es la misma longitud de onda. Un periodo corresponde a la longitud de onda. ¿De acuerdo? Si estamos en Colombia, donde la frecuencia es 60 Hz, ¿cuál es la longitud de onda, eslava? ¿60, no? No, porque esa será la frecuencia. Las unidades de la longitud de onda son los metros. Pero decíamos que era lo mismo que el periodo. Y el periodo se da en segundos. Entonces, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la distancia que hay entre una cresta y otra cresta? ¿Los 16 miles? 6.66 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en cuanto cuando uno habla de longitud de onda y de periodo? Son las unidades. Las unidades del periodo son los segundos y las unidades de la longitud de onda corresponde a los metros. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro o hay dificultades ahí? Bueno, le decimos que es lo mismo. Y la longitud de onda se puede representar con la letra griega. ¿Cómo se llama esa letra? Lambda, creo. Lambda. Inge, o sea que son milímetros. Milímetros. Por ejemplo, pueden ser milímetros. Entonces, en ese caso, sería 16.66 milímetros. ¿De acuerdo? En comunicaciones, eso es muy importante, porque así es como se construyen las antenas para poder capturar una longitud de onda determinada. Hoy en día, el desarrollo de las antenas ha evolucionado mucho, porque ustedes son muy jóvenes, pero creo que alcanzaron a conocer los celulares que necesitaban antena. Y la pregunta es ahora, ¿dónde está la antena del celular? ¿Por qué se la quitaron? ¿Será que se la quitaron o qué pasó? Creo que no, creo que es más reducida, ¿no? Que ahora es más fácil captar las señales con la tecnología que tenemos, ¿no? Creo yo. ¿Sí? La antena está incorporada dentro del teléfono y ya no es una barrita telescópica que se alarga o se encoge, sino es una cinta que básicamente es hagan de cuenta como una especie de ¿cómo llamaríamos eso? Un laberinto en cobre. Y si ustedes se destaparan, ya creo que ustedes tampoco los conocen, ya no son muy comunes, los radios transistor. Esos que uno tenía pequeñitos y se los pegaba en la oreja. Hoy en día ya uno utiliza otros medios. Esos radios que funcionaban con batería, ellos tenían por dentro una barra de ferrita. ¿Saben qué es la ferrita? ¿Se han escuchado eso? Es una barra con propiedades de hierro y tenían alrededor un cable de cobre y eso servía de antena. O Entonces, sea, la ferrita creo que es la que se usan para las bobinas, ¿no? sí, con esto se hace. Sí, normalmente, pues puede ser de ferrita o puede ser cualquier otro material. Por ejemplo, se utiliza para hacer el bobinado de un transformador.
Entonces muchas veces llegan a donde el mecánico y llega y le dice, no, es que cuando estoy ahí en el carro hay momentos en que se me interfiere la señal y empiezo a escuchar ruido. ¿Qué será? Y le dice, no, tranquilo, yo le voy a hacer un dispositivo, le voy a colocar una bobina. Y le colocan la bobina y se la colocan en serie con la alimentación que energiza el radio, y lo que han hecho es un filtro que evita las interferencias. Entonces, Inge, eso no es por la latencia. ¿qué de quién habla? La latencia, lo de no recibir buenas señales cuando voy en el carro. Pues eso se puede producir por varios fenómenos. El término latencia estoy tratando de escuchar dónde lo oí. Nosotros solemos llamarlo interferencias. Esas interferencias se producen porque, por ejemplo, hay ondas que están interfiriendo, que se chocan, las ondas son vectores y por lo tanto se suman o se restan. O esas interferencias también se producen porque si estoy escuchando en FM, me estoy alejando de la fuente emisora, es decir, la potencia se está haciendo pequeña y tengo dificultades en captarla. Entonces lo que hacen es generarle un filtro selectivo para ese rango de señales. Ahora más adelante vamos a tener que hacer una tarea con respecto a eso. ¿Tienen todos a la mano un control remoto y su celular? Por ejemplo, el control remoto del televisor o del equipo de sonido. No, mi control No remoto es está mi celular. no está tan a la mano, está como a 3 metros. Bueno, entonces, ahorita van y lo traen, seguimos. Ahí está pintado el Hamilton haciendo caso. Bueno, ahorita vamos a hacer un experimento, un truco con el cual uno determina si el control remoto se le acabó la batería o está dañado. Esto vamos a hacerlo más adelante. Para eso necesitamos el control remoto de un celular que tenga cámara. Listo. Bien, entonces, siguiendo con las señales periódicas, entonces vemos que la longitud de onda es igual que el periodo. Aquí estamos identificando la amplitud. Como las ondas cosenoidales son simétricas, es un concepto que creo que ya vieron en TDS, que quiere decir que la distancia del centro al valle o del centro a la cresta es la misma, da lo mismo tener la amplitud acá en el valle o la amplitud acá en la cresta. Ahora ya podemos establecer las definiciones para una señal periódica. Entonces, por ejemplo, una onda corresponde a una oscilación periódica que se propaga ya sea en el vacío o en un medio físico. El periodo corresponde al tiempo que demora la onda en realizar una oscilación completa. La frecuencia es la capacidad de veces de la vibración en que se repite en una unidad de tiempo. Y la longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas. ¿Listo? ¿Ya tomaron la foto? No sea que les pregunten en el quiz. Sí. También recuerden que ya vimos las primeras, que eran las señales periódicas. Ahora vamos con las señales no periódicas. Las señales no periódicas corresponden a aquellas que no se les puede determinar el periodo ni su frecuencia. La más común es la señal de ruido. Y ahí tenemos una señal de un ruido, es un ruido muy específico que se llama ruido blanco. Nosotros siempre estamos expuestos a los ruidos, solo que lo que hacemos es filtrarlos. Nuestros oídos, nuestra naturaleza ha tenido la capacidad de brindarnos filtros naturales que hacen que podamos escuchar algunas cosas y otras no. ¿Quién recuerda cuál es la capacidad en hertz que tiene el oído humano? Si no estoy mal, son desde los 200 hasta los 20.000. Correcto, desde los 20, bueno, desde los 200 no, desde los 20 Hz Ah, sí. hasta los 20 kilohertz. ¿De acuerdo? Ahora, no conozco al primero que escucha 20 Hz
ni al primero que escucha a 20 kilohertz. Sin embargo, ese es el rango en que se produce. Y normalmente nosotros hablamos entre los rangos de 2 kilohertz a 8 kilohertz. Ese es el rango en que nosotros estamos. Por esa razón, la telefonía, les hablo de la telefonía fija, de la telefonía móvil, no sé, siempre se escuchaba en ese rango, entre los 4 y los 8 kilohertz, entre los 3 y los 8 kilohertz, dependiendo de dónde estuvieran. Por esa razón, ustedes eran muy jóvenes, pero antes cuando uno tenía la novia y tenía unos casetes que era donde uno tenía almacenada la música, entonces llamaba y ponía el teléfono y decía, le dedico la canción. ¿Y cuál era el chiste? Pues que eso no se escuchaba bien, porque no se podían escuchar todos los componentes, todos los armónicos, todas las señales que tiene la música, porque el teléfono había sido diseñado solamente para la voz humana. También las frecuencias fueron diseñadas para calibrar. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces cuando se acaba la señal de televisión, a eso de las 3:30, un cuarto para las 4, que es donde en RCN y Caracol se acaba. Cuando se acaba la señal, colocan un sonido específico, un ruido, no sé si lo han escuchado. Ese sonido, ese silbido que se escucha tiene una frecuencia determinada, que es de 1 kilohertz, y sirve para sincronizar. Y también cuando los sistemas no eran digitales, se acababa la señal de televisión y salía una franja de colores, como una especie de arcoíris. Esos colores servían para ajustar, para calibrar las frecuencias en que se podrían observar los colores de la televisión. Hoy en día ya no se utiliza porque nuestra televisión es digital. Todavía no se, bueno, dicen que se está haciendo el apagón analógico, ya en muchas regiones del país se ha hecho, y por esa razón es que todos necesitamos, si no tenemos televisión por cable, necesitamos comprar una antena TDT, porque ya es televisión digital análoga. Entonces es la forma como se transmite. Ya no es por radiodifusión como se hacía hasta antes del 2015. Entonces, la forma como se pueden analizar las señales periódicas, es decir, si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a ese problema, es segmentándola y buscando determinar un comportamiento común. Siempre los ingenieros buscamos encontrar comportamientos comunes en las cosas para analizarlas. La definición de una señal no periódica puede ser la siguiente. ¿Quién la lee? Hamilton. Una señal aperiódica o no aperiódica no tiene un patrón repetitivo. Puede ser descompuesta en un número de señales periódicas. Listo. Allí hay un error, ¿no? Una señal aperiódica o no periódica. Ahí se me fue esa... ¿Sí notan el error? Se me pegué mal. Listo. El tercer tipo de señales que tenemos son las señales alternas. Y las señales alternas se caracterizan porque son aquellas que cambian de polaridad, es decir, tienen valores positivos y valores negativos. La más común es esa que tenemos, que ya la habíamos visto, que era una señal periódica, pero además de ser periódica es alterna. ¿Qué quiere decir? Que tiene valores positivos y valores negativos. Aquí ya podemos observar que cuánto es el valor máximo de la señal. A ver, sáquese en un ojo. Que las gafas sirvan para algo. ¿Como 9? Mayor de 7,8. Que mayor de 8,78. Pero también podemos ver en la parte inferior que es menor de 10. ¿No es cierto? Pero no se sabe 9 qué. Sí, en esa señal no podemos determinar, no le podemos dar precisión. ¿Sí? No podemos darle precisión ni exactitud. Pero sí podemos identificar dónde está el cero con facilidad, porque además de poder ver el cero, vemos que tiene una línea horizontal que es la línea verde.
Y si nosotros pudiéramos doblar el semiciclo negativo y pasarlo al semiciclo positivo, debería ser exactamente igual, porque las señales alternas, bueno, no todas, la señal alterna de la red eléctrica es simétrica. Quiere decir que el pico positivo es igual al pico negativo. ¿Estamos? Si nosotros quisiéramos determinar cuánto es el periodo de esa señal, ¿cuánto nos daría? ¿Como 20 miles, pareciera? Sí, alrededor de 20 milis. ¿Cómo lo pudieron determinar? Desde el origen, donde aparece el 00, se desplazan horizontalmente y uno llega y dice, sí, eso está alrededor de 0.02, de 20 mil. ¿De acuerdo? O sea que la frecuencia de cuánto es? 50. De 50 Hz. Muy bien. ¿Cuánto sería el valor pico pico? Más o menos. De 18, ¿no? 18 más o menos. Sí, de 18. Hasta podemos decir que más o menos tiene 9, 9 y 9, 18. Ese sería el valor pico pico. Bueno, listo. Pues no se les olvide esos valores. Ahorita ponemos una tarea al respecto. No importa la forma de la señal, lo importante es que tenga valores positivos y negativos. No, para que la señal sea alterna, no tiene que ser simétrica. Tiene solamente que tener valores positivos y valores negativos, porque por eso se le da su nombre de alterna, porque alterna entre valores positivos y valores negativos. ¿Qué tipo de señal es esta que estamos observando ahí? ¿Quién la puede describir? Muy bien, claro, sí, usted. Cuadrado. Claro, saber. ¿Una señal cuadrada, Inge? Sí, es una señal cuadrada. ¿Y qué más le puede describir? Imagínense que por cada vez que acierto le estoy poniendo buena nota y por cada vez que se quede callado le estoy poniendo mala nota. Uy, Uy, se prefirió salirse el claro. Eso es una señal cuadrada alterna con un periodo alterno, sí, alterno. periódica. Vamos bien, porque ya ahí estamos. ¿Es una señal cuadrada? Sí. ¿Es una señal periódica? También. Y es una señal alterna. Alterno. ¿De acuerdo? ¿Y es una señal de qué? De voltaje. De voltaje. ¿Por qué sabemos que es de voltaje? Porque el eje vertical nos está indicando que es voltaje. Y también podemos decir que está variando en el tiempo. ¿Por qué? Porque el eje de las X nos lo está indicando. O sea que observen que son diferentes la clasificación y la descripción que podemos darle a una señal. Entonces aquí yo había escrito esta rápidamente. Es una señal de onda cuadrada, de la cual se puede decir que es alterna y está representando la variación de la diferencia de potencial en el tiempo. ¿Estamos? Por ejemplo, en un parcial, ¿qué suele ocurrir? Lo que está en colores diferentes es una rayita y uno tiene que completarlo. ¿Estamos? Pues yo voy dando pistas de lo que se suele preguntar. Ahora sigamos con las señales continuas y constantes en el tiempo. Estas señales se caracterizan porque mantienen su valor de diferencia de potencial o de intensidad de corriente durante todo el tiempo. La más común, la que conocemos de manera más familiar, corresponde a las baterías o pilas. Por ejemplo, la batería de un carro. ¿De cuánto es la diferencia de potencial Hamilton antes de que desayune de la batería de un carro? ¿No ha escuchado? No, no tengo ni idea. Edward, usted que es conocedor de la mecánica de los carros,
¿No es de 12 voltios? Sí, Pero señor. son 12 voltios continuos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? 12 voltios continuos. Y una pregunta más peculiar que dentro de la cotidianidad en la que vivimos muchas veces se olvida. De una pila, por ejemplo, la que le colocamos al control remoto del televisor o del radio, ¿de qué voltaje es esa batería? 9, si no estoy mal. De Edward la 3.5. embarró, Camilo la embarró, 1.5. 1.5. Cada Yo, batería tiene 1.5. Lo que yo no pasa es dije que si... nada. Ah, no era que le estaba leyendo la mente. Eslava no contestó porque dijo, es que ahí me está poniendo la trampa porque es que el control remoto tiene dos baterías. Si tiene dos baterías y están en serie, ¿qué quiere decir? Que cuánto voltaje necesita para su funcionamiento. 3 voltios. 3 voltios, ¿no es cierto? Pero si yo tengo 4 baterías, 2 en serie y 2 en paralelo, ¿qué quiere decir? 3 voltios también, ¿no? Listo, 3 voltios. Pero eso los puedo suministrar con solamente 2 baterías. ¿Para qué serán las otras 2? Para la corriente. Para la corriente. Porque 2 están en serie y las otras 2 están en paralelo. Y cuando yo necesito llegar a tener una mayor distancia, tengo que tener una mayor potencia. Y mayor potencia se da con el aumento de la corriente. ¿De acuerdo? No solamente el voltaje, sino la corriente. Entonces es ahí donde uno empieza a analizar cuál es. Ahora, existen muchísimas otras baterías. Por ejemplo, hay unas redonditas que la utilizamos, por ejemplo, en los llaveros o en las alarmas del carro. Esas también tienen características. Otro elemento fundamental de las baterías, porque no todas tienen las características que acabamos de describir, estamos hablando de las generalidades, es que vienen por tamaños y por eso tenemos baterías A, AA y AAA. Entre más A's tenga, ¿qué quiere decir? ¿Cómo son? Pequeñas. ¿Pequeñas o en longitud todas son iguales, no? Es decir, todas son iguales de altas. En diferencia de potencial. No, El radio es la, diferente. el radio, el volumen que ocupa es diferente. Entonces ahí es donde se clasifica. Oh. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una tractomula, ¿la batería será de 12 voltios? Pues la batería son de 12 voltios, pero son varias. Si estamos hablando de una moto, También es de 12 voltios. Lo que hay cambio es el amperaje. correcto. Pero no todo el tiempo fue así. Eso se vino estandarizando en el tiempo. Las primeras baterías de los carros eran de 48 voltios y lo que hacían era la suma de muchas otras. Y las de unas motos eran a 6 voltios. Entonces, digamos que eso generaba dificultades y riesgos, porque el que no supiera iba y conectaba lo que no era y generaba daños. Entonces, las baterías de los carros y todos los ejemplos que hemos dado corresponden a una fuente de tensión continua y constante en el tiempo. Y esa es su gráfica. ¿De acuerdo? Alejandro, ¿cómo puede describir esa gráfica? Eh, como una señal constante en el tiempo, pero pues no sé cómo más. ¿Qué más le puede decir? Que para todo T su valor es el mismo, para todo T su valor es B, ¿no? Ah, bueno, listo, ahí está bien. ¿Qué más? Continua. Es una señal continua. Sí. ¿Qué más? Que es una señal de corriente. Es una señal de corriente. ¿Y es periódica?
No, ahí no podemos hacer esa clasificación, ahí no podríamos decir eso, porque no está variando. Y una de las características de una señal periódica es que se repite, que tiene variaciones. Y en este caso las señales continuas y constantes en el tiempo no tienen variaciones. Entonces yo había escrito acá como característica que es una señal continua y constante en el tiempo. Siempre es importante su apellido, continua y constante, que está representando una intensidad de corriente. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque hay una A en el eje vertical y que tiene una amplitud de B. El modelo matemático para representar esa señal es este. A de t, ¿por qué A? Porque ya vimos que era una señal de corriente y que la estamos analizando en el tiempo, por eso el subíndice entre paréntesis t, y que la amplitud es b. Entonces, eso quiere decir que es una señal continua y constante en el tiempo. Ahora miremos las señales continuas y variantes en el tiempo. Entonces, corresponde a aquellas señales que no cambian su polaridad, pero que tienen variaciones en su magnitud. Por ejemplo, la señal continua y constante en el tiempo más común son las señales de reloj. Entonces, los trenes de pulso que solemos llamar. ¿Cómo podríamos describir esa señal? Es una señal, no hay aquí acá. estoy. Una señal periódica, Listo, periódica, ¿qué más? cuadrada, una señal cuadrada, Listo, ¿qué más? pues esas son como las principales características. Tiene un offset, un desplazamiento. Tiene un desplazamiento. ¿Es alterna? No, Es ¿Por qué, continuación. ¿Por qué sabe que no es alterna? Porque no tiene valores negativos. Porque no ha alternado entre valores positivos y negativos. ¿Cuántos periodos tiene? 2, Mire bien. 1, tiene 1,5. Bueno, 1,5. De la gráfica podemos decir que es una señal continua y variante en el tiempo, donde se puede identificar un periodo y medio. La amplitud máxima es B, la amplitud mínima es C. El primer periodo va desde T0, o sea, el que no escribí, hasta T1. Y el medio periodo iría desde T2 hasta T3. ¿De acuerdo? La ecuación que rige ese comportamiento es la siguiente. El voltaje B en el intervalo de 0 a T1. El voltaje C desde T1 hasta T2. Y el voltaje B desde T2 hasta T3. O sea que es una señal compuesta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Camilo ya le dio sueño, pero no se preocupen. Se pueden generar diferentes tipos de combinaciones entre estas formas. Por ejemplo, realicen, ya les voy a dar permisos para que puedan realizar esto. Voy a dejarles de compartir para darles los permisos. A ver si me pueden mostrar. Dejar de compartir. Sí. Les estoy dando a todos las funciones de coeditores, con eso pueden hacer el ejercicio. Coanfitrión, sí. Verbo, coanfitrión. David, coanfitrión. Edward,
coanfitrión. Hamilton 1, coanfitrión. Hamilton 2, coanfitrión. Claros que volvió después de que le preguntamos, coanfitrión. Y Eslava, coanfitrión. Listo. Entonces ya todos pueden ahí acceder como anfitrión para que ingresen a la pizarra, por favor, y vamos acá. Entonces, todos realicen una señal sinusoidal, pero que no se alterna. Abran su pizarra, ahí la pueden hacer, dibujen en un papel y suben la foto. El hecho es que nos la muestran ahorita. ¿Listos? ¿Listos? Bien, ahora entonces realicen una señal de reloj alterna. ¿Listo? Envejezco, Camilo. ¿Listo? ¿Listo? Y finalmente, ¿qué tipo de señal es la que se muestra en la siguiente gráfica? Es una señal diente de sierra, ¿no?
Ahorita me contestas, tranquilo. ¿Cómo se comparte, Inge? Tengo que dejar de compartir yo y en la parte inferior de la pantalla a la derecha dice compartir. Ah, ok. ¿Listos? ¿Cómo les fue? Listo, claros, a ver, muéstrenos la primera gráfica que hizo. No se les olvide abrir el micrófono porque nos está hablando con el micrófono cerrado. Ok, Inge. Muéstranos la que hiciste. Comparte, entra a la pizarra, lo que quieres. Ahí está bonito, Hamilton. ¿Listo, claros? Sí, Inge. Pero bueno, quería hacerla más bonita, pero mi, mi Bueno, puta no era tan bueno. pero esa es una señal Era que... más o menos como es. Bueno, el primero decía que era una señal senoidal, pero que no fuera alterna. Entonces, la alterna quiere decir que no toca el eje negativo, la parte negativa del eje Y, y pues digamos que este es y este era X. Listo. Bien, bien, ahí está bien. Listo, le tocó el lado el segundo. Deja de compartir, por favor, claros, Ah, para que Slava nos muestre su obra de arte. Pero háblenos. Abra el micrófono y háblenos. Que se le olvidó abrir el micrófono. Listo. Yo la dibujé. Listo, ahí está bien. Expónganos a ver qué hizo ahí. Entonces, la señal de reloj es una señal de reloj cuadrada, pues el cual entra en el eje positivo y en el eje negativo para que sea una señal alterna. Listo. Entonces tiene componente en la parte positiva y en la parte negativa. Y la tercera, que era la más difícil, yo no sé quién fue el que sopló. Mínimo ese fue el cuervo. ¿Era qué tipo de señal? Cuervo. Pues es una. Fue Edward y ¿qué? Y es una Démosle señal. la culpa a Leo. Así. Bueno, primero es una señal alterna, Sí. es periódica y es una diente de sierra. Listo, perfecto. Bien, entonces, continuamos que ya nos acercamos al final. Ya trabajé yo mucho hoy. Ahora viene el trabajo de ustedes. Entonces, actividad de clase. En equipos de trabajo de 2 personas,
responder las preguntas que se presentan en el taller de clase número 2, el espectro electromagnético. Y se encuentra en la carpeta del campus virtual del curso denominado Talleres de Clase. Entonces vayan entrando al campus virtual. Y esta es una tarea, una actividad de trabajo independiente. Entonces, para la próxima clase se debe preparar una exposición donde se desarrolle la siguiente temática. Entonces, la función impulso unitario, la función rampa y la función escalón unitario. El tiempo de la exposición debe ser de 12 minutos. Los elementos que deben desarrollarse son la definición, la gráfica, características, la representación matemática, un ejemplo, la forma como se puede obtener la señal en MATLAB y un ejemplo de cómo se obtiene la gráfica en MATLAB, es decir, un ejemplo en MATLAB. ¿De acuerdo? El número máximo de diapositivas es de 15. Esto incluye la presentación y las gracias. ¿Estamos? ¿Es claro lo que hay que hacer? Inge, yo tengo un problema. Cuéntame, Inge. No tengo computador ahorita. Listo, pero son en grupos de 2. Pues yo dije que era independiente, pero son en grupos de 2. Entonces ya miremos a ver si se puede, si no me cuentas cómo hacemos. ¿Listo? Ok. Listo, devolvámonos acá. Listo. ¿Ya pudieron abrir el campus virtual? Hamilton ya lo abrió. ¿Ya pudo entrar a ese taller? Compártanos la pantalla a ver. Me imagino que no estaría viendo eso que le gusta. Ah, mire, ahí se ríe apenas. Acepto que tengo que dejar de compartir yo. No, pues. Ah, listo, perfecto. Alejandro el Juicioso, listo, entre al campus. Hay mucha pinta aquí porque está ahí. A ver, no se pusieron de acuerdo entre Hamilton y Alejandro. Listo, talleres de clase, ingresa a talleres de clase. Vamos leyendo. Entonces, ¿qué debo conocer? La forma de onda, el modelo matemático para establecer la longitud de onda y la frecuencia, el taller de clase número 2, espectro electromagnético. ¿Qué debo buscar? Buscar en la red el espectro electromagnético. Buscar en la red el espectro radioeléctrico. ¿Qué debo hacer? Solucionar taller de clase número 2, el espectro electromagnético. ¿Qué tanto aprendí? Entonces, en este espacio se debe colocar la solución al taller de clase número 2, espectro electromagnético. La fecha máxima de entrega es el martes 18 de agosto a las 20 horas. Un solo integrante del equipo de trabajo debe subir la actividad. Subamos al taller, abramos el taller. Baja. No lo pegué. No hay un archivo, ¿verdad? No, Inge. Uy, metí la pata. Ya se los pego, se los voy a mostrar acá. Estoy confundido. ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? Pues es que no veo el taller. Pues es que no lo subí, por eso digo que metí la pata. Ah, ok. Perdón, Inge. No. Entonces, este es el taller de clase. Entonces, aparece el objetivo, las competencias y la introducción. Hay que leer la introducción y hay que responder estas 5 preguntas. Establezca cuál es el rango de frecuencias del espectro visible. Establezca cuál es la longitud de onda de las radiaciones
no ionizantes y mencione 3 fuentes emisoras. Cuando hablamos de fuentes emisoras, entonces, por ejemplo, si estamos en las ondas de radio, yo les digo 3 fuentes emisoras de FM. Entonces, alguno me dirá Radio 1, el otro, ¿cuál es la que les gusta ya? ¿Claros? Tropicana. Policía Nacional. Tropicana y disque Policía Nacional, sí, claro. Entonces, esas son las fuentes emisoras. Otra es, establezca la frecuencia de las radiaciones ionizantes y mencione 2 fuentes. Por ejemplo, ahí le soplo una, los rayos X. Busque en la red el espectro radioeléctrico en Colombia y pegue una imagen. Y busque el espectro radioeléctrico en Colombia y identifique el rango en que se encuentran los controles de un televisor o de un radio. Este que estamos viendo acá es el espectro radioeléctrico y aquí les estoy ayudando, donde dice espectro visible. Entonces, ese es. Entonces, ahí lo que hay que identificar es la frecuencia y las longitudes de onda que podemos ver. Entonces, nosotros podemos ver aquí está este rojo, pero no alcanzamos a ver el infrarrojo. Nosotros alcanzamos aquí a ver el violeta, pero ya no vemos el ultravioleta. Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer cómo se probaban los billetes en los bancos. Llegaba uno con un billete y le decían, ese billete está como dudoso, falso. Y prendían una luz, un aparatito y prendían una luz que era una luz ultravioleta y lo colocaban ahí y ahí se encontraban unas características de los billetes. Por allá en los años 70, cuando ustedes todavía no eran ni proyecto, entonces había algo que se conocía como luz negra. Y era una fuente de luz que se hizo famosa porque se podía escribir, por ejemplo, en una pared, pero nadie la veía a menos que se iluminara con una fuente de luz negra. Hay una película que se llama 80 segundos con Nicolas Cage que muestran cómo qué era lo que podían hacer. Por ejemplo, los delincuentes hacían un listado, lo que muestran en la película, un listado de los carros que se iban a robar y entonces los escribían así para que ellos supieran solamente cuál es. Entonces, de ahí también tiene que ver mucho con la criptografía. Listo, entonces, mientras subo esto, por favor, vayan pensando cómo se van a organizar para hacer la actividad. Son 6 personas en grupos de 2, organícense ahí mientras yo subo el taller. Listo, dije, ya le compartí ahí el archivo. ¿Cómo se organizaron entonces? Trabajo con Claros Inge.
¿Quién habló que no lo vi? Eduard Beltrán. Listo, Eduardo Beltrán trabaja con el señor Monitor. Yo con Hamilton, ingeniero. Y yo soy, Alejandro. Alejandro Pineda. Sí, señor. ¿Con quién habla? ¿Con Con Hamilton? el señor Hamilton Silva. Listo. ¿Y a que ya adivino Cuervo con quién trabaja? Cuervo, ¿con quién va a trabajar? Conmigo. Nosotros, yo trabajo con Hamilton y con Slava. Bueno, listo. Entonces ya se conformaron los grupos. Ya quedaron todos, ¿no es cierto? Sí, Cuervo con Samuel. Listo. Entonces pueden hacer ahí la actividad y recuerden que tienen que preparar la exposición. La exposición me la tienen que subir a más tardar, creo que es el jueves, eso sí ya está el espacio ahí también. Y de hoy en 8, que sería la próxima clase por lo que el lunes es festivo, entonces trabajaremos esas exposiciones. Entonces iniciamos Y con lo que... la otra actividad, la del taller, ¿esa para cuándo estaría? Esa quedó para el martes a las 8 de la noche. Esa es individual, ¿cierto? Sí, ¿cómo habla? Esa es individual, ¿cierto? No, en grupos, todos son grupos. Pues las Ah, exposiciones es en grupo. Y la tarea que acabamos de asignar, que es el taller, también es en los grupos. también es en grupo. ¿En qué grupos? En los que se acaban de conformar. Listo. ¿Listos? ¿Preguntas? Bueno, Bueno, entonces, pónganse a trabajar, los dejo. Que les rinda, ya te mando ahorita buscarlos al WhatsApp, el link donde tienes que llenarle la tarea al señor decano como monitor. Listo. Y estén pendientes que en el correo, durante el transcurso del día les llegará un correíto a los que tienen que asistir la otra semana a unas exposiciones. listo. De seguro serán los últimos. Listo. Chao. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, Inge. Ya hablamos, ingenieros, en la otra clase. No se les olvide, ingenieros, llenar la asistencia en el formatico que enviamos el otro día. ¿Se acuerdan en el link? No. Ahorita No. se los envío también por el WhatsApp, ¿listo? Listo. Uy. Chao. Chao. Chao, Inge.